Ok, chicos, bienvenidos a las asesorías por pares de Anatomía 1. En esta ocasión yo voy a ser Mateo Alvarado, su asesor, y les voy a dar las sesiones B. Claudia, como ustedes ya han visto, da las sesiones A, que son la primera mitad de cada tema. Nos hemos dividido así porque evidentemente que fuera un solo tema serían clases más largas, ¿no? Eh, en la clase de hoy día vamos a tratar lo que son los huesos, los músculos, el manguito rotador y las articulaciones. No creo que esta clase sea muy larga porque ya son, por ejemplo, lo de los huesos y lo de los músculos justamente lo han visto con Claudia, así que simplemente lo voy a hacer como que un poco más específico para lo que es el hombro, ¿no? El doctor Barriga en sus clases de hombro, si no me equivoco, ustedes ven lo que son las luxaciones, fracturas y eso. No lo he puesto en esta clase porque voy a hacer como un repaso el lunes, probablemente, para mañana, ya en la hora que sí es la oficial, o sea, a las 8:30, antes de nuestra clase de brazo y codo, que es lo que a mí me toca, sobre las articulaciones y las luxaciones para explayarme un poco más porque no es complicado, pero necesito saber bien cómo voy a explicarlo porque, mm, por ejemplo, si es mi cámara ahora, no tengo tanto rango de movimiento como para hacerlo. O sea, quiero planificar eso bien, por eso lo voy a hacer separado a la clase de hombro. Primero, los huesos del hombro, ustedes ya los han visto, eh, vendrían a ser la clavícula, escápula y el húmero. La escápula es el hueso, no es el más largo porque el húmero es el más largo, pero salta a simple vista por ser un poco irregular. La clavícula ya la conocen y el húmero también es icónico en el brazo, ¿no? Esa sería obviamente es vista anterior y esta es una vista posterior. Primero, como ven, mis diapositivas no tienen texto porque yo lo voy a llenar con ustedes. Así que voy a necesitar que, por favor, participen. Y bueno, lo primero que quiero o repasar con ustedes, porque ya lo vieron con Claudia, son los bordes. Luego las porciones o secciones, que esto es algo más conceptual, que, bueno, estrictamente anatómico físico, y las inserciones musculares, que sí es importante, ¿no? Primero, eh, como es conceptual, voy a hablar sobre las porciones y secciones antes de pasar a lo de los bordes. La clavícula la podemos dividir en tercios. Tenemos aquí un tercio, tenemos aquí otro tercio. Luego, ¿alguien me podría decir cuántos bordes tiene la clavícula? Tiene dos, un borde anterior y un borde posterior. Claro. Entonces, el borde anterior, evidentemente, es el que enfoca hacia adelante, y el posterior es el borde trasero. Están divididos en tercios y tienen que aprenderse las inserciones no solo en el aspecto práctico de, por ejemplo, saber que en esta zona de aquí hay una inserción o en esta zona de aquí hay otra inserción, sino en el aspecto teórico y poder decirlo de manera literal, ¿no? Por ejemplo, en, en los dos tercios proximales o externales o internos de la clavícula, labio superior, bueno, cara superior, borde anterior, se inserta o se origina el pectoral mayor, ya, algo así. Entonces, viendo lo de los bordes, las secciones, básicamente solo es la división de entre tres, vamos a pasar a ver lo que son las inserciones. En la cara superior podría decirse que hay tres orígenes y una inserción. Voy a empezar por la más evidente, porque es también la más conocida, y de color rojo voy a poner los orígenes, perdón, orígenes. De verde voy a poner mejor.
de este azul. De azul voy a poner las inserciones. Y bueno, aquí no hay ligamentos, eso lo vamos a ver en la cara inferior, pero no importa. El origen o el músculo más prominente que conocemos, o el más icónico en muchos aspectos, siempre es uno que acabo de mencionar, así que lo voy a poner más, que vendría a estar originado aquí. En su origen, este vendría a ser el pectoral mayor. Es un músculo bastante grande, triangular. Voy a explicar un poco más de él más adelante. Luego, en la cara superior, el tercio proximal, hay otro músculo que también es bastante conocido y se inserta, se origina aquí. ¿Alguien me podría decir o sabe cuál es este músculo de aquí? Deltoides. Ya no. O es Voy a del poner. esternocleidomastoideo. Ajá, es el esternocleido. Esta Ah. porción de aquí, esto de aquí, son Ujú. las carillas articulares de la articulación eh, esternoclavicular. Así que esta es la parte external y esta es la porción acromial. O el extremo acromial, proximal, distal, depende de cómo ustedes lo quieran decir. Ah, sí, este es el esternocleidomastoideo. Mastoideo. Ahora, en esta sección de aquí no hay un origen, sino una inserción de un músculo bastante prominente de la espalda, importante también. ¿Alguien me podría decir cuál es? Aquí va a insertarse el trapecio. Y finalmente, aquí tenemos otro origen, que vendría a ser uno de los músculos más importantes, no, prominentes del hombro, que vendría a ser el deltoides. A ver, en la cara inferior, primero vamos a poner los bordes. Esta vendría a ser la, el extremo external, proximal, proximal, acabo de poner. Y este es el extremo distal o acromial o axilar, como ustedes prefieren decir. Listo. Los bordes y los reparos anatómicos. Primero los bordes. Aquí vamos a tener el borde anterior y este es el borde posterior. Dame un segundo. Luego, Claudia les explicó esto de las rugosidades, pero antes de eso, de nuevo, origen, inserción, y ahora sí, vamos a tratar de ligamentos. Voy a tratarlo de los ligamentos primero porque ya es algo que voy a tratar un poquito, sí, sobre el hombro. Básicamente es un conjunto de articulaciones y los ligamentos es lo más destacable de las articulaciones. Entonces, aquí hay
4 reparos anatómicos que es importante que se aprendan. Uno vendría a ser este, otro vendría a ser este, y finalmente este es otro de los reparos anatómicos. Estas dos son rugosidades que tienen su nombre según su forma. Aquí se vendría a ser la rugosidad o tuberosidad, depende de ustedes, trapezoide o trapezoidea, y este o esta es la tuberosidad o rugosidad conoide. Luego, en esta rugosidad hay un ligamento bastante importante. Puesto clavicular. Exacto. En toda esta rugosidad se inserta el ligamento costoclavicular. Luego, estas dos rugosidades reciben a dos ligamentos del mismo nombre, que por lo tanto vendrían a ser el ligamento trapezoide y el ligamento conoide. Siguiendo con el contenido de la clavícula de la cara inferior, hay de nuevo inserciones musculares. Esta es una bastante clara, evidente, por el nombre del mismo reparo. ¿Alguien sabe Músculo qué músculo subclavio. inserta aquí? Exacto. Subclavio. Luego, en esta porción de aquí, que vendría a ser el extremo distal, podríamos incluso compararlo, aunque eso sería más fácil si tuvieran la pieza, pero aquí vendría a originarse el deltoides. En esta porción proximal, nuevamente 2/3 de la porción proximal, vendría a ser el origen del músculo pectoral mayor. Luego, en el borde posterior, extremo proximal o tercio proximal, aquí hay un pequeño triangulito donde se inserta las ramas, perdón, donde se originan una de las ramas del esternocleidomastoideo. Miento, este no es el esternocleidomastoideo. Este es otro músculo que en realidad no está ligado con no está ligado con el hombro, pero igual es importante mencionar, así que no tengo problema. Este vendría a ser el músculo esternoioideo. Esternoioideo. Listo. Pasamos con el segundo hueso del miembro superior. Tenemos a la escápula, que nuevamente es uno de los más reconocibles por su forma irregular. Y aquí vamos a tener una mayor cantidad de inserciones. Como ustedes ya más o menos lo han visto, voy a decirlo un poco más rápido, pero son libres de participar en cualquier momento, no hay ninguna restricción del micrófono ni nada por el estilo. Eh, Acá hay algo importante de mencionar y es que tiene 3 ángulos. Denme un segundo, por favor, solo un momento. ¿Se ve mi pantalla? Sí, ¿no? Todavía. Sí, se ve. Sí, tenía que cerrar mi puerta. Ok.
La escápula, donde me quedé. Aquí tenemos ciertos reparos anatómicos, pero primero quiero decirlo de los bordes porque es importante y los va a ayudar a reconocer bastante en lo que es la teoría. Como Claudia les mencionó, bueno, ella les mencionó ángulo lateral y no voy a diferir, sino que la target le pone otro nombre, pero al final de literatura el doctor Barriga ya siempre ha dejado en claro de que ustedes pueden usar la literatura que más se les facilite, ¿no? Mateo, ¿era Dime. lo del ángulo superolateral, supermedial, inferior? ¿Así? Sí, exacto. Por ejemplo, este es el superior, que la target le dice supero interno, pero no hay necesidad de complicarse tanto, así que digamos que este es el ángulo superior. Este vendría a ser el ángulo inferior. Y el ángulo, lateral le dice anterior, ¿ok? Pero lateral también es perfectamente viable. ¿Cómo reconocer el anterior, que es un poquito menos evidente que el superior y el inferior? Es, La fosa por- subescapular. sí, claro. En realidad, como te digo, el anterior, eh, no entiendo por qué la target lo clasifica así, pero no tiene nada que ver con la cara anterior y la cara posterior, como estamos acostumbrados, sino de que dice que el borde o el ángulo anterior de la escápula está comprendido en su mayoría por el, el, el- exacto, el espacio glenoideo. No sé por qué lo clasifica así, así que son libres de usar lo más lógico que vendría a ser el ángulo lateral. Yo también prefiero el lateral, pero bueno, ya es cuestión de preferencias, ¿no? Listo. Los bordes. Los bordes también es bastante evidente. Está el borde external. Bueno, no es external, es medial, medial o interno. Y está el axilar, pero sería mejor decirle, sí, claro, axilar, lateral o simplemente el externo. Cualquiera de estas nominaciones es válida. Como les digo, es simplemente difieren las literaturas. Ahora sí, eh, los reparos anatómicos en este hueso en específico son bastante evidentes. Vamos a empezar con el más obvio, que es toda esta zona de aquí, que vendría a ser la fosa subescapular, que no la voy a detallar, solo un poquito. Es todo esta área de aquí. Luego está el espacio lenoideo, que también difieren los nombres según las literaturas, pero básicamente es el espacio glenoideo, no hay mucha ciencia por ahí, es bastante reconocido. Está esta zona de aquí, que es, Apófisis coracoides. exacto, un momento, apófisis coracoides. Esta escotadura de aquí, que Claudia también les mencionó bastante, que es la Coracoidea. escotadura, exacto, escotadura coracoides. Y esto vendría a ser el acromio o acromión, depende de usted. Acromión. Aquí hay una tuberosidad que es bastante importante para cuando vayamos a ver el brazo, que es la tuberosidad infraglenoidea, supraglenoidea. Tuberosidad subglenoidea o infraglenoidea, da igual.
Y aquí, tapado por la apófisis coracoides, también hay una pequeña tuberosidad que vendría a ser la supraclenoidea, que de nuevo es importante para la clase de brazos, porque es el origen de la cabeza larga del bíceps braquial, si no me equivoco. Bueno, ahora sí, vamos a pasar con las inserciones musculares, que es lo más pesadito que tiene la escápula, pero tampoco es mucha ciencia. Uy, me golpeé el lápiz. A ver, aquí en todo el borde medial, o al menos según la target, en el bueno, en los tres cuartos superiores del borde medial, toda esta zona aquí, este es mi color. En toda esta zona de aquí, menciona que se inserta el serrato mayor o anterior. Serrato anterior, mejor. Anterior. Que es un músculo de la caja torácica más que nada, que lo envuelve las costillas, y no es algo que vayamos a ver mucho en brazo, al menos no con mucha detalle. Luego, en toda la fosa, mejor les hago la aclaración. Hay algunas literaturas, como el Gray, por ejemplo, que dicen de que no es en toda la fosa, y hay algunas, como les mencionó Claudia, que mencionan que nace del borde medial. Pero a ciencia cierta lo que sí se puede decir es que ocupa al menos 2/3 de toda la fosa subescapular. Entonces, esa respuesta y esa forma de aprender a hacerlo, yo opino que es la mejor, pero de nuevo depende de cómo ustedes se les facilite. Aquí tendríamos al músculo que por la fosa sería el subescapular. Luego, en esta tuberosidad supraglenoidea o infraglenoidea, como yo les mencioné, está el músculo tríceps braquial o la cabeza larga del tríceps braquial, pero ya le pondremos más detalle cuando les dé la clase de brazo mañana. Luego, aquí hay un musculito, un origen bastante pequeño, justo por encima de la escotadura coracoidea, que vendría a ser del músculo homoioideo. Su vientre inferior. Exacto. Luego, finalmente, en el acromion y la apófisis coracoides, voy a borrar esto aquí para poder rayar a mi gusto, pero igual voy a dejar las anotaciones o lo voy a corregir antes de pasárselas, ustedes no se preocupen. Coracoides, apófisis. Listo. Bueno, aquí vamos a tener el origen el origen de una porción de músculo y la inserción de otro músculo. Vamos a tener la inserción por aquí más o menos, dependiendo del Atlas también, porque el Netter lo pone aquí, pero el Gray creo que lo pone un poco más atrás. Pectoral menor. Exacto. Que este sí es un músculo directamente ligado al hombro. Pectoral menor. Esta diapositiva Y, rayada yo se los voy a pasar. No les voy a pasarla en blanco. O bueno, les puedo pasar ambas dependiendo de ustedes, como quieran practicar. Como Claudia les dijo, es bastante útil el tener su hoja en blanco y ustedes rayar a su preferencia para que ustedes aprendan mecánicamente. y en el Y aquí vértice estaba el córaco braquial y el bíceps braquial corto. sí, exacto. Es un origen doble, pero hay algunos libros, por ejemplo, que ponen que el coracobraquial nace en el vértice y el bíceps corto nace aquí, pero a fines prácticos comparten su origen, así que no hay mucha ciencia que dar ahí tampoco. Un segundo, voy a colocar esto un poco más pequeño, porque si no, no va a alcanzar. ¿Sí? Chan. Tenemos músculo, bíceps braquial, cabeza corta, braquial,
¿vale? Braquial. Y el músculo coracobraquial, que ya veremos en brazo también. Y aquí voy a hacer una notación de corta. Listo. Si no me equivoco, faltan en especial la porción del acromion con la clavícula aquí adelante, pero bueno, voy a intentar hacerlo aquí nomás. Aunque en la imagen de la escápula se puede apreciar un poco mejor, bueno, de todas maneras lo voy a hacer aquí. En el labio o la cara superior del acromion está también la inserción. Se continúa con la de la clavícula, que virtualmente está aquí, ¿no? Por ahí. Aquí se vendría a insertar el trapecio. Trapecio. Y por su borde inferior, digamos que por aquí, que se continúa también con la clavícula, ¿sí? Por acá abajo, se origina el músculo deltoides masivo, triangular. Listo. Hasta aquí, en estas pocas diapositivas que he avanzado, ¿hay alguna duda? ¿O normal? ¿Repaso? ¿Todo bien? Todo claro. Ahora, con la cara posterior de la escápula, pasa lo mismo que la cara anterior, tiene una cantidad considerable de inserciones, pero, por ejemplo, las más fáciles que ya hemos visto vendrían a ser el deltoides y el trapecio. Denme un segundo que mi lápiz no quiere funcionar. Ahora está. Ahora, tenemos aquí una inserción prolongada y por aquí tenemos un origen bastante amplio también. ¿Quién me puede decir cuáles vendrían a ser estos dos músculos de los que ya hemos hablado varias veces también? Trapecio y deltoides. Exacto. El deltoides siendo el de origen, deltoides, y el trapecio su inserción. Listo. Luego, esta fosa es bastante conocida y vendría a ser la fosa supraespinosa. ¿Por qué? Este reparo anatómico, toda esta porción de aquí, bueno, esta porción de aquí únicamente, se conoce como espina escapular o espina de la escápula, es nomenclatura de nuevo. Segundo, quiero borrar esto, si no, no me quedo tranquilo. Sobre la espina de la escápula tenemos la fosa supraespinosa y por debajo de la espina de la escápula está la fosa infraespinosa. Y al igual que el subescapular, el nombre de la fosa da el nombre del músculo, así que es sumamente fácil aprenderlo. Y en toda esta zona, únicamente en la fosa, tendríamos dos músculos importantes, hermanos, por así decirlo. Aquí tendríamos el músculo supraespinoso y aquí tenemos el, quiero ponerlo bien porque hay otros músculos y no quiero que se cruce, infraespinoso. Ya. Ahora, siguiendo yéndonos hacia la cara externa, antes de irnos hacia la interna, o el borde en realidad, externa, interna. Aquí tenemos
Esa rugosidad pequeña vendría a ser de nuevo el origen del músculo, tríceps, braquial, cabeza larga o largo, da igual. Y justamente por debajo tenemos inserciones de dos músculos hermanos. ¿Cuáles son esos dos músculos? Romboides menor y mayor. Ya, claro, esos son también, pero esos vendrían a estar del borde interno. El Ah, romboide, redondos, entonces. ajá, exacto. Ujú. Los redondos son el menor por encima, músculo redondo menor, y por debajo o inferior, el músculo redondo mayor. Luego, esto nuevamente hay diferencias en nomenclaturas, literaturas, mejor dicho, y es que aquí en esta parte inferior, como les dijo Claudia, hay otro músculo que se inserta. Según el Gray, no, según el Nedberg, sí, y según el Laterojet, también. Pero simplemente van a ser algunas fibras del dorsal ancho. Y creo que hay un cadáver, perdón, creo que, sí, claro, creo que hay un cuerpo en el anfiteatro que tiene ese origen de algunas fibritas. Músculo dorsal ancho. Ah, ya, listo. Ahora, como tú mencionaste, Edwin, aquí tenemos al romboides menor, músculo romboides menor y al romboides mayor. Luego, en realidad, finalmente para aquí, en este borde acá, tenemos a otro músculo, que su nombre es también bastante fácil de El memorizar, pero elevador de la escápula o angular del omóplato. exacto. El elevador. eh, escápula. Escápula. Eh, con eso están todos los músculos cubiertos, si no me equivoco, al menos de la cara posterior de la escápula. Sí, pasemos. Ahora, el húmero es un músculo bastante reconocible y por hoy mm, toda esta zona de aquí, que vendría a ser la parte de la articulación del codo, la voy a dejar, no voy a expandir, en realidad no voy a mencionar las inserciones que vendrían a ser aquí, porque eso ya es, se los voy a decir con mucho más detalle en la próxima clase, así que en esta no tendría sentido. Pero esta porción para de arriba, sí. Primero, el húmero tiene bordes y tiene caras. Los bordes son tres. Está bueno, una cosa que yo hice para aprender rápido, o mejor dicho, para no confundirme entre cuál húmero es. Para empezar, que la mayoría de los libros y atlas siempre usan el derecho. Segundo, porque la cabeza del húmero siempre está mirando hacia adentro, por la articulación, pues, ¿no? Entonces, el borde hacia donde está mirando la cabeza del húmero vendría a ser el interno o proximal, y este es el borde externo distal. Pero hay un borde adicional, que es este que ustedes pueden ver aquí delineado. Sí, este vendría a ser el borde anterior. Y el borde anterior es el que nos da la división entre las caras que tiene el húmero. Hay tres caras. Está la cara, todo esto vendría a ser la cara interna,
Y esta vendría a ser la cara externa. La cara interna, si no me equivoco, también recibe el nombre de cara eh, axilar, pero interna es mejor. Y bueno, les dije tres caras. ¿Dónde está la tercera? Pues en la vista posterior, todo esto vendría a ser la cara posterior. Voy a poner aquí entre paréntesis. Listo. Ahora sí. Pasando con los reparos anatómicos, que es algo bastante importante cuando hablamos de húmero, tenemos que esta es, voy a cambiar eso por otro colorcito. Esta es la cabeza del húmero. Luego, justo aquí tenemos el cuello anatómico. Y por esta zona tenemos una división virtual que es el cuello quirúrgico. Luego, como les mencionó Claudia, estas dos tuberosidades o eminencias reciben diversos nombres y ella eh, pues les mencionó que es mejor que se aprendan en la forma de troquín y troquíter, pero va a depender de ustedes en realidad, así que no le presten tampoco tanta atención, sino que sea de la manera en la que ustedes lo recuerden, evidentemente. Entonces, este vendría a ser el troquíter. Lo voy a poner en verde mejor porque si no se pierde sentido. Uy, ok. Troquíter, que troquíter siempre es el más grande. Y este de aquí vendría a ser el troquín. Listo. Ahora, y pasamos con lo importante. Acá hay otros reparos. Toda esta zona está llena de reparos. La tróquea, el cóndilo, el epicóndilo, la epitróclea, la fosa, las dos fositas. Pero como les mencioné, voy a tratarlo en brazo y codo con más tranquilidad. Bueno, inserciones y orígenes. Las inserciones son más que los orígenes en el medio proximal del húmero, la mitad proximal, porque básicamente en nuestro cuerpo, o al menos en nuestras extremidades, si vemos bien el hombro, brazo, antebrazo y mano, los músculos que se originan en esta porción mueven a lo que es esta sección, y así como los músculos que se originan aquí mueven el antebrazo, y los del antebrazo mueven la mano. Entonces, toda esta zona hacia arriba recibe las inserciones de los músculos que se originan en nuestro hombro y algunos, bueno, uno de la espalda que vendría a ser el dorsal ancho. Así que empecemos con las inserciones. Ojalá que esto de las partes de troquín, cuello no me corte lo que vendría a ser las inserciones. Entonces, en la cara superior o en la carilla articular, porque el troquíter tiene tres carillas articulares, se inserta el músculo supraespinoso. Supraespinoso. Luego, en la cara anterior del troquín, en esta zona, bueno, en realidad, en esta zona, se inserta el músculo subescapular. Subescapular. Luego, como Claudia les mencionó, ambos, el troquíter y el troquín, dejan unos labios, impresiones de labios o bordes en el húmero.
Yo me los aprendí como, mm, bueno, en realidad como ambos, que vendrían a ser el labio externo y el labio interno de la corredera bicipital. En esta corredera va a correr o discurrir el tendón del bíceps braquial, cabeza larga, si no me equivoco. Entonces, aquí en estos labios son rugosos, que significa que tienen inserciones. Y la misma corredera tiene inserciones. Así que en el labio externo vamos a tener la inserción del músculo pectoral mayor. Pectoral mayor. En el lado, o mejor dicho, en la propia corredera bicipital, vamos a recibir lo que vendría a ser al músculo dorsal ancho, dorsal ancho, ¿ya? Y en el labio interno al redondo, uy, al músculo redondo mayor. Redondo mayor. Luego ya empezaríamos a bajar, y es que como les mencionó Claudia, aquí hay un reparito anatómico que se le conoce como V o impresión deltoidea. Y eso obviamente da el nombre del músculo que se inserta ahí, que vendría a ser en toda esta zona. Tenemos la inserción del músculo deltoides por la cara externa del lugar. Y por la cara interna, casi homólogo a donde se está insertando el deltoides, tenemos al músculo coracobraquial. Luego de estos músculos tenemos un origen que sí voy a tratar ahorita, pero que tampoco es tan importante para lo del hombro, en realidad no cumple ninguna función a nivel de hombro, que vendría a ser el músculo braquial, pero no lo voy a anotar, porque no lo necesitamos y me cubre lo del borde anterior. Es que estas serían las inserciones del hombro en el húmero. ¿Aquí hay alguna duda o pasamos directo a lo que es la parte posterior del húmero? Mateo, en el caso del labio externo, que mencionaste que del húmero que se inserta el músculo pectoral mayor y en el interno el redondo mayor, en el medio, ¿cómo se mencionaría? ¿Como intersticio? No, el medio es simplemente corredera bicipital. En la Ah, corredera bicipital inserta el dorsal. como tal en la correa bicipital del dorsal ancho. Sí, Ah, creo ya. que hay unos doctores que le dan un nombre en específico, pero en la teoría es la corredera bicipital y en práctica también debería serlo. Así es como también salen en la target. Lo único que se diferencia es solo el labio externo e interno nomás. Sí, claro, porque es como una carretera, pues no tienes tus veredas, Claro. la externa, la interna y esta es la pista nomás. Ya entendí. Gracias. Ya, pasamos entonces. Ahora, en la cara posterior del húmero, denme un segundo, disculpen, tengo que... Disculpen la interrupción. Ok. En la cara posterior del húmero también tenemos, no más reparos, en realidad sí, acá abajo, pero como les digo, no le vamos a tomar tanta importancia a eso, sino que tenemos a nuestra famosa cabeza, bom, 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 al cuello, anatomía. Y siempre por debajo tenemos el cuello quirúrgico. Listo. Entonces, esta porción de aquí
vendría a ser la cara posterior del troquito. Y hay tres carillas articulares. Aquí no se ve muy bien, pero más o menos se nota como que un relieve aquí y otro aquí, quedarían tres. En el mismo anfiteatro van a verlo mejor, pero hay tres carillas articulares. Aquí, en la parte superior, como les mencioné en la diapo anterior, se inserta el supraespinoso. Espinoso. En la segunda carilla, o la carilla articular media, se inserta otro músculo. Mejor voy a organizarlo porque si no van a todo chancado encima del otro. Un segundito. Aquí, acá, por aquí, y listo. Listo. Como les dije aquí, el músculo supraespinoso. Aquí se inserta el músculo, su hermano, infraespinoso. Y finalmente, aquí se inserta el músculo redondo menor. Más abajo se originan músculos, como por ejemplo, aquí hay un reparo anatómico que se le conoce como canal de torsión, porque el húmero es como si lo hubieran agarrado y lo hubieran hecho así. Entonces, el canal de torsión deja dos porciones, una superior y otra inferior, donde se originan dos secciones diferentes de tríceps, que vendrían a ser, toda esta vendría a ser la cabeza medial, y aquí nace la cabeza lateral, pero eso lo voy a explicar mejor en brazo. Uno que sí hemos visto, por ejemplo, es que por aquí está el músculo braquial, parte de su origen, pero lo borro de nuevo porque no tiene sentido. Ahora, el que sí importa y el que sí hemos visto, que sí es para Canal de nuestro hombro. torsión. Sí, claro, el canal de torsión es todo esta, o bueno, canal de torsión también se le llama canal del nervio radial, si no me equivoco. Es esta porción de aquí que parece torcida, más que nada. Y aquí está el músculo deltoides, o su inserción. Más que nada la continuación de lo que vimos en la cara anterior. Ya vamos a empezar con los músculos. En los huesos, ¿hay alguna duda o todo bien? Todo bien. Ya, hacemos entonces. Ahora sí, con lo más pesado de del hombro, vamos a tener lo que son los músculos. Claudia ya les dio una medio que introducción a lo que vamos a ver en los músculos, pero ya yo voy a abordarlo de una manera un poco más completa. Un segundito que tengo que acomodar mi tablet bien. Entonces, los músculos del hombro o que afectan o tienen una acción sobre el hombro o el húmero en general son el deltoides, el trapecio, los dos pectorales, el supraescapular, los espinosos y los redondos. Aquí en estas imágenes pueden apreciarlos: el pectoral mayor, el pectoral menor, este es el coracobraquial, este es el braquial que no vamos a tratar hoy. El subescapular se puede apreciar aquí, que es bastante profundo, por eso no se ve normalmente. Este es el cerrato anterior, este de aquí, que justamente es que les mencioné que envuelve las costillas así. El deltoides, prominente, trapecio, también es bastante reconocible. Y bueno, estos aquí para abajo ya son los músculos del brazo y antebrazo. No vamos a tratar por ahora. Esta debería ser la parte posterior. Los romboides tienen forma de rombo y los angulares, pues, perdón, mejor dicho, el angular o elevador de la escápula justo es en ese esquinito. Pasemos.
El deltoides. Esto lo voy a llenar. Si pueden ayudarme, sería ideal para que ustedes participen. Es un músculo triangular, masivo, cubre toda la articulación glenohumeral, que vendría a ser como el 80% del hombro, o en realidad todo el hombro. Y bueno, tiene, en realidad tiene tres orígenes. Tiene una inserción, tiene una función importante, pero también es auxiliar. Y bueno, esta es la inervación, la voy a poner de una vez. El post-test lo puse, es el nervio, mejor lo pongo rojito, nervio axilar. En la literatura francesa es circunflejo, si no me equivoco. Sí, circunflejo. Bien. ¿Alguien sabe dónde se origina el deltoides? ¿O alguien me podría decir? ¿Se acuerdan? Tercio lateral de la clavícula. Claro, ese es sí, pero bueno, está bien. Es el borde tercio lateral o acromial de la clavícula, la cara superior, borde anterior. Está bien. Sería, vamos a poner tercio lateral de la clavícula. Pero también tiene dos orígenes adicionales o dos porciones o fibras adicionales. Aquí lo pueden ver, podrían dividirse así. Sí, no hace contraste. Esperen, podría dividirse así, en tres fibras diferentes. Están la de la clavícula o la porción clavicular. También tenemos al... En la porción mm, media, en el acromión. exacto, voy a poner acromión, ¿no? Y la parte posterior vendría a ser el labio inferior de la espina escapular. Pero bueno, voy a poner espina. Espina de la escapular. Igual, la idea es que siempre, dependiendo de la literatura con la que ustedes aprendan mejor, sean lo más precisos posibles, en especial para práctica. Para la teoría no es tan necesario porque con las alternativas uno discierne, pero bueno. Ahora, nosotros ya vimos la inserción, es bastante evidente, es en la V deltoidea, o lo que vendría a ser la cara externa. Bueno, no en la cara externa, sino que hablando específicamente sería eh, segundo tercio de la cara externa del húmero, ¿no? Pero la V deltoidea es más que suficiente. Y la función tiene una función muy importante, muy característica, que quería ver si la saben. ¿Cuál es esa función del deltoide? ¿Saben cuál es? Abductor, abductor entre los 30 y los Ya, 90 grados. exacto. Es el que abduce en mayor cantidad al deltoide, al húmero. Pero también tiene otras dos funciones que básicamente vendrían a ser el doctor Valdía les pone como antepulsión y retropulsión, pero ustedes lo pueden poner como extensión y flexión o llevar hacia adelante y llevar hacia atrás, como dicen los franceses, del brazo. Y la inervación es el nervio axilar. Con eso, deltoides, listo. Siguiente, con el trapecio. El trapecio también es un músculo bastante grande que cubre gran parte de la espalda en realidad. Y de nuevo se divide en tres orígenes, pero como no afecta al hombro, sí, pero bueno, lo voy a pasar sin ningún problema porque no, la idea es que no nos coma la hora, más aún que nos faltan las articulaciones. Entonces,
El trapecio tiene tres orígenes, o bueno, en realidad dos orígenes, múltiples si queremos ser específicos, pero bueno. Está en la base del occipital, en la base del cráneo, del hueso occipital, o también se le llama línea nucal superior. Si les piden que sean específicos, es en la línea nucal superior. Y en las apófisis espinosas, o sea, en los vértices más salientes de las vértebras cervicales y dorsales, hasta la T12, si no me equivoco. Sí, hasta la torácica 12. Apófisis espinosas de vértebras. De las cervicales y las torácicas. O dorsales, depende de usted. Se inserta, como hemos visto, en el borde, mejor dicho, en el tercio externo, borde posterior, cara superior de la clavícula. Pero vamos a poner tercio lateral, borde posterior de la clavícula. Luego, su función. Básicamente es el elevador de los hombros, es para hacer esto, ¿no? No tiene otra función. El elevador de los hombros. Y este es un músculo de la espalda, está inervado por el nervio espinal. No hay más vuelta que dar. Siguiente. Antes de pasar, este vendría a ser el dorsal ancho. Esta es su mención honorífica. No lo voy a tratar, pero sí es parte del brazo y ahí sí lo vamos a aprender. Sí. Pectoral mayor, el más reconocible de casi todos los que vamos a ver, aparte del deltoides. ¿Alguien sabe dónde se origina? Bueno, acá están las porciones, pero ¿saben o cómo dirían cuáles son sus orígenes? En el esternón, a lo largo del esternón. Claro, en la porción abdominal se inserta, oh, perdón, Bueno, se origina, también tenía los dos tercios mediales del borde anterior de la clavícula. exacto, hasta por acá. Ujú. Entonces, en la porción clavicular serían los dos tercios mediales del borde anterior, cara superior de la clavícula. Luego tiene otros fascículos que vendría a ser a lo largo del esternón hasta el manubrio. Y la porción abdominal se inserta en los cartílagos costales, que es, probablemente lo vayamos a detallar más en abdomen, porque recuerdo que en práctica me hicieron ver la relación que tiene el pectoral mayor con esa porción del abdomen. Entonces, su origen viene a ser dos tercios proximales de la clavícula. Luego está a lo largo del esternón y algunos cartílagos costales, ¿no? Listo. Luego, se inserta ¿dónde? En el labio externo o borde externo de la corredera bicipital. Borde externo, labio de la corredera bicipital. Mateo, también se le puede dar el nombre de cresta subtroquiterina. Sí, claro, eso es algo que iba, no estaba tan seguro de decirlo, pero sí. Estas porciones de aquí, tanto el labio externo como el labio interno, como son o se originan del troquíter y del troquín, respectivamente, pueden ser cresta subtroquiteriana, que es el externo, y cresta subtroquiniana, el interno.
Voy a ponerlo del labio, pero sí, claro, también es válido, no, no te van a hacer problema por eso. Luego, su función es, evidentemente, aducir el brazo, que a la abducción es alejar y la aducción es acercar. Y también, como es un músculo anterior, desplaza anteriormente al brazo o ves partícipe en la extensión del brazo. Pero su aducción es hace más efecto en la aducción que en la extensión del brazo. Pero igual, aducción y anteversión, que es el extender el brazo hacia adelante. Este músculo está inervado por varias ramas cervicales que vienen del plexo braquial, pero ya eso se va a ver, lo vamos a ver en la clase de axila probablemente. Entonces, vamos a poner simplemente los nervios. Vendría a ser el cervical 5 y el cervical 6, que es el nervio pectoral medial, si no me equivoco. Si no, ya en las siguientes clases lo paramos. Luego está C7, C8 C8, y D1. exacto, su contribución. Pueden poner las porciones, pero evidentemente C5 y C6 son de la porción superior, que es la clavicular, y tanto del esternón como de las costillas es de la porción inferior. Así, eso es un poco de lógica también. Sigamos. El pectoral menor es un músculo mucho menos masivo que su hermano, que es en realidad bastante pequeño, y su función, empezando por ahí, es un músculo inspiratorio, pero es accesorio en realidad. Por su misma forma, jala a la escápula hacia abajo y adelante. Entonces, esas funciones son un poco más importantes en lo que vemos de hombro. Voy a poner que tira, jala a la escápula adelante y abajo. Y también es inspirador accesorio. Luego, se origina en tres costillas, casi en sus cartílagos, pero en realidad en la costilla, que vendrían a ser la tercera, la cuarta y la quinta costilla. Tercera, muy feo. Tercera, cuarta, quinta costilla. Luego, eh, como vimos en la parte de los huesos, se inserta en el vértice de la apófisis coracoides y está inervado similarmente a la porción esternocostal de su hermano mayor por C7 y C8. Paso. Estos cuatro músculos, ¿hay alguna duda con el deltoides, trapecio y los pectorales? ¿O todo claro? ¿Podrías hacer, Mateo, una repasadita rápida de nuevo sobre todos esos músculos? Ujú. Empezamos. El deltoides, uno de los más fáciles de ver, se origina, tiene tres porciones o tres orígenes. Está el tercio lateral de la clavícula, el acromion o su porción lateral del acromion, y la espina de la escápula, el labio inferior, cara posterior. Luego se inserta en la impresión deltoidea, V deltoidea, eh, porción medial de la cara externa del, del húmero. Y su principal función es de abductor de entre 30 y 90 grados. O sea, hasta aquí lo lleva un músculo y de aquí hasta acá ya se encarga el deltoides. Y está inervado por el nervio axilar. Luego, el trapecio nace en la base del hueso occipital, en la cabeza o en la línea nucal superior, el más específico, y también nace en las apófisis espinosas de las vértebras, desde la C1 hasta la T12, C1, T12. Y se inserta en
la clavícula y también en la espina de la escápula, que vendría a ser el tercio lateral, borde posterior de la clavícula, y en esta zona acá, que se ve ya en el gráfico, y así me voy a añadir, en el labio superior de la espina de la escápula. Espina de la escápula. Su función, elevar los hombros, y está inervado por el nervio espinal, y a la mención honorífica del dorsal ancho. Luego, el pectoral mayor nace de los dos tercios proximales de la clavícula, a lo largo del esternón y manubrio del esternón, y nace de cartílagos costales en la porción abdominal. Luego, se inserta en el labio externo de la correa bicipital, borde externo o cresta subtroquiteriana, como ustedes prefieren. Función: aduce, o sea, acerca, y también tiene participación en la anteversión del húmero. ¿Ya? Bueno, está inervado por C5 y C6, y también, bueno, su porción, mejor lo noto, clavicular, y su porción esternocostal está inervado por C7, C8 y D1. Ahora, el pectoral menor se origina en la tercera, cuarta y quinta costilla, se inserta en el vértice de la apófisis coracoides. Su función es simple: jala la escápula hacia adelante y abajo, y es un músculo inspirador accesorio. Está inervado por C7 y C8. Ahora sí, pasamos con los músculos, ya faltan solo estos que son bastante representativos, y pasamos con la articulación. Eh, bueno, como les he mostrado, estos músculos, subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo mayor, con el redondo menor, la mayoría de estos forman algo bastante importante, que es el manguito de los rotadores, pero ya lo voy a explicar con más detalle más adelante. Ahora, veamos. Empezando por el subescapular. Su origen, como les mencioné, es en la fosa subescapular, en la cara anterior de la escápula. Algunas personas dicen que son los dos tercios de la fosa subescapular, pero a fines prácticos, fosa subescapular. De todas formas, voy a ver, para armarles una tabla quizás de la información más específica posible sobre inserciones y orígenes. Eh, Creo que la target, porque se supone que ese es el que va a usar. Al final, se supone que en esas cosas se basa, ¿no? El curso. ¿Dónde se inserta? En el troquín o la tuberosidad menor del húmero. ¿Qué función tiene? Es rotador interno. La rotación interna es este movimiento. Si tengo mi húmero así, es moverlo hacia acá, hacia adentro. Esa es la rotación interna. Rotador interno principal. Y también participa en la aducción. En lo de acercar, normal. No es su rol principal. Su principal rol es la rotación interna. Pero también puede ser un aductor. Está inervado por el nervio de su nombre, que vendría a ser el nervio subescapular. Siguiente, el supraespinoso. El supraespinoso nace de la fosa supraespinosa. Se inserta en la carilla articular superior del troquíter o tubérculo mayor.
Y este es el músculo que se encarga de llevar el brazo de los 0 a los 30 grados. Y además hace la rotación externa, que es básicamente llevar la mano hacia afuera. Si la rotación interna es esto, la rotación externa es esto, hacia afuera. Así que es abducción de 0 a 30 grados y rotación externa. Finalmente está inervado por un nervio llamado supraescapular. Las raíces de estos nervios, o sea, sus orígenes, ya los van a ver a más detalle en plexo braquial. Siguiente. El infraespinoso es su hermano, en realidad, y nace de otra fosa, que vendría a ser la fosa Infraespinosa. exacta. Infraespinosa. Está insertado en la carilla articular media, medial, en la segunda carilla articular. Voy a poner, sí, mejor voy a poner segunda carilla articular del troquíter y se encarga de la rotación externa, lo mismo que el infraespinoso hacia afuera. Rotación externa. Todo esto siempre en relación al húmero. ¿Por qué? Porque los músculos de aquí jalan a los del brazo jalan a los del antebrazo y los del antebrazo jalan a los de la mano. Inervación. Está inervado por también el supraescapular. La irrigación la puse, pero esto lo vamos a tratar mejor cuando se vean las ramas ya de la arteria subclavia, de la arteria axilar y luego para la arteria braquial, pero este es irrigado por la arteria subescapular inferior, si no me equivoco. Pero arteria subescapular es suficiente. O bueno, la arteria subescapular viene por aquí, pero como tal, el que se encarga de irrigar esta zona es la arteria circunfleja de la escápula. Disculpe. Fede de ratas. Sin más preámbulos. Nuevamente esto aquí vamos a ver después. El origen de el redondo mayor. Hasta ahora, ¿hay alguna duda? Sí, no, quizá, de repente. ¿Podrías volver a repetir la partecita anterior, Mateo, del anterior músculo? Del ¿Todo? infraespinoso. Bueno, ya si se puede todo, así como un pequeño repasito, para que Ya. quede más grabado. Ujú. Supraespinoso. Se origina en la fosa supraespinosa, se inserta en la carilla articular superior del troquíter o en la carilla superior del troquíter. Función principal, abducción de 0 a 30 grados, también es rotador externo. Está inervado por el nervio supraescapular. Supraescapular, supra. Infraespinoso. Se origina en la fosa infraespinosa, se inserta en la segunda carilla articular del troquíter o medial. Su función es la rotación externa y está inervado por el nervio supraescapular. Nuevamente lo de la irrigación lo puse, pero después, si se dan cuenta, lo fui quitando, porque lo vamos a tratar en otra cosa. Básicamente está irrigado por la arteria circunfleja del escápula. Luego, ya donde estamos nosotros, que faltan solo dos. Redondo mayor. Se origina en la porción inferior
Sí, en el tercio inferior del borde externo del escápula. No, ¿dónde se inserta? ¿Alguno se acuerda dónde se inserta de repente por lo que vimos en número? También se podría decir que en el labio externo de la correa bicipital. Claro, o sea, O sea, la sí, cresta subtroquitariana. ya, claro, o sea, se inserta, sí, en la parte de la corredera, pero no se inserta en el externo, se inserta en el interno. En el interno. Ujú. Entonces, el pectoral mayor se inserta más externamente, el dorsal ancho en el medio y el redondo mayor es en el labio interno o la cresta subtroquiniana. Entonces, tu redondo mayor aquí, obviamente, es figurativo, redondo mayor aquí, en realidad más o menos por acá, Es dorsal como ancho, más medial. exacto. El redondo Ah, mayor es más medial. Si fuera de adentro hacia afuera, sería redondo mayor, dorsal ancho y pectoral mayor externo. ah. Ay, gracias. Ya lo entendí. Borde interno de la corredera bicipital. Nosotros también tenemos que correr bicipital. Su función es similar a la del subescapular. ¿Por qué? Creo que es Porque, el único músculo que tiene, en vez de rotación externa a comparación del otro, es rotación interna, ¿no? exacto. Si te has dado cuenta, los de adelante usualmente hacen movimientos hacia adelante y los posteriores hacia atrás, pero esta Ujú. es la excepción, porque como se Ah, ya. inserta en la cara anterior del húmero, sus Ujú. movimientos son anteriores. Ah, Entonces, claro. su rotación es interna, como tú Es dijiste. interno. Rotación interna. De número, pero bueno, rotación interna. Este músculo funciona también para la aducción. ¿Cómo se pueden aprender fácil las? Mejor eso se los digo de fácil. Ayuda a la aducción y a la eh, retropulsión, si no me equivoco, que es llevar el brazo hacia atrás, que vendría a ser, bueno, esto aquí es la retroversión. Retroversión. Finalmente está inervado por el nervio subescapular inferior. Seguimos con el redondo mayor y ahí les explico lo que les iba a decir hace un ratito. Redondo, redondo menor. Se origina en, podríamos decir, 2 tercios superiores, pero es en el borde externo de la escápula. Vamos a poner, sí, borde externo de la escápula. A la altura de la fosa infraespinosa. Sí, claro. O sea, todo el borde es esto. Todo esto es la fosa. Esto debería ser la fuerza infra. Aquí está el redondo mayor, que se insertaría para aquí más o menos, pero hacia adelante. Ah, sí. Entonces, el redondo mayor es en el tercio inferior y el redondo menor es en los 2 tercios superiores. Borde externo de la escápula. O borde externo de la fosa. Es lo mismo. Se inserta en la tercera carilla articular o en, sí, o la carilla inferior, normal, carilla articular inferior del troquíter. Troquíter. Función. Es la rotación externa del brazo. Nuevamente eso se ve por WEC. Va a ser rotación
externa del brazo. Está inervado por el nervio axilar, que vendría a ser el mismo que inerva al deltoides. Ahora sí, antes de ver esto, pasamos esto. Esta hoja en blanco quería explicarles algo. Una forma fácil de aprenderse lo de las inserciones, orígenes, funciones, que usualmente puede ser muy complicado de repente, es que digamos que yo tengo mi huesito acá, bonito, no tan bonito, asumiendo que este es, pucha, no sé, mi número. Y sí, acá hay un hueso, acá hay otro hueso. Entonces, si digamos que esta es el origen del músculo, se va y se inserta aquí. Entonces, una forma fácil de aprenderse hacia dónde mueve o cuál es su función es relacionar lo de que los músculos van a contraerse. Si se contraen, en palabras más sencillas, van a jalar hacia el origen. Entonces, cualquier movimiento que esto haga va a ser siempre hacia su origen. Entonces, como lo del redondo menor y el mayor, ¿por qué el redondo mayor hace la rotación interna y no la externa a pesar de que es un músculo que está posterior? Porque su inserción es anterior. Entonces, al contraer la cara anterior del húmero hacia atrás, lo hace rotar así. Y esa es la forma más sencilla que hay. Lo mismo para el deltoides. El deltoides nace en toda la zona del hombro y se inserta a la mitad del brazo. Entonces, cuando se contrae, lo que hace es jalar el brazo hacia el origen. Todas las fibras musculares jalan hacia sí mismas. Entonces, si tú identificas el origen de un músculo, ya tienes tu función. Obviamente las funciones tienen nombres especiales como anteversión, retroversión, abducción, aducción, etcétera, pero el concepto con eso ya queda un poco más claro. Espero que esto los ayude un poco con lo que viene a ser las funciones, ¿no? Al menos así fue como yo me lo aprendí, pero obviamente también es válido lo de memorizarlo, en realidad incluso a mucha gente más le funciona eso. Un segundo me asusté. Pensé que no estaba siendo grabada la reunión. Se está siendo grabada. Ok. Aquí hagamos el segundo tema, que es lo de músculos. Y articulaciones y manguito rotador lo voy a hacer un poco más rápido. No se preocupen, no quiero tampoco detenerlos tanto tiempo. Ok. Articulaciones. Les he puesto la imagen que encontré en las diapositivas de este ciclo, pero como les digo, yo les voy a dar como que un repasito de esto, más las luxaciones, etcétera, para que quede un poco más claro. Y de aquí, esta vendría a ser la clasificación de las diartrosis. ¿Qué es una diartrosis? Es una articulación que tiene casi todos los componentes que puede tener. Bolsas, bolsas sinoviales, membrana sinovial, líquido, cartílagos articulares, meniscos, etcétera. Si se dan cuenta, aquí pueden ver el por qué tenemos que explicar esto, y es que esta articulación, que vendría a ser la del hombro o glenohumeral, es una diartrosis esférica o una diartrosis en artrosis. También hay otros que vamos a mencionar aquí, como la del deslizamiento, que es la artrodia, o la de silla de montar, que es de encaje recíproco. Pasemos. ¿Hay alguna pregunta antes de empezar con lo de las articulaciones? Por favor, de verdad, son libres de hablar. Cualquier cosa que me digan, bienvenida sea. Si todo claro, paso nomás. Mateo, lo de las diartrosis, entonces, ¿son idénticas a las nartrosis o es diferente? No, es diferente. O sea, diartrosis es como el Ujú. grupo, ¿Ya? y en las diartrosis se divide en artrosis, artrodias, silla de montar. Entonces, todos estos seis son ejemplos de diartrosis o clases de diartrosis. Ah, son clases, ya.
Exacto. No es que sean lo ¿Y, mismo, sino que son como que la clasificación. y en qué se diferencian cada una, así para diferenciarlos más fácilmente? Ya. Así nomás fácil, la esférica es porque hay una sección de pelota. Ujú. Mm, sí, los voy a hacer con la imagen, ya después les voy a dar los nombres, ¿no? La esférica vendría a ser la enartrosis, es cuando hay una sección o porción de pelota, por ejemplo, la glenumeral o la del hombro, y la de la cadera o coxofemoral. La de bisagra o troclear es una bisagra que hace esto, que vendría a ser esta de aquí, la del pie, esto, son trocleares o bisagra. Rotativas son trocoides y un ejemplo es esta parte de las cervicales que hacen esto para mover el cuello. En silla de montar es un encaje recíproco. Los ejemplos es, por ejemplo, la articulación, eh, sí, creo que es metacarpo falange, mm, si no me equivoco, es en silla de montar, porque hacen esto. Entonces, se mueven así. El deslizamiento es cuando solo son dos superficies planas que hacen esto. Y la condilia es como si fuera un óvalo. Sí, claro, como un óvalo y un receptor que tiene la forma del óvalo. Así, es esto. Que se parece a la enartrosis, pero la diferencia es que la enartrosis es un segmento de esfera y la condilia es un fragmento de óvalo, por así decirlo. La que suele ser más frecuente que toman es la artrosis, ¿no? Sí, porque son las más conocidas. O sea, Mm. la del hombro, la de la cadera, ¿no? Listo. Articulaciones. Para el hombro vamos a encontrar un buen repertorio de articulaciones, que vendría a ser la acromioclavicular, esternoclavicular, glenohumeral, y esta articulación, no es articulación, según la Trayet, es solo un ligamento, y se los voy a señalar aquí. Ahí, disculpen. El coro clavicular, ¿no? Sí, Ese que es vendría a con ser trapezoide. claro, trapezoide conoide. Exacto. Es que si te das cuenta no hay articulación, no tiene nada que ver porque no tiene ni capa fibrosa ni nada. Entonces, los números. Esta de aquí es la clavícula con el acromio. Entonces es la acromio clavicular. Ay, demonios. Luego tenemos a la esternoclavicular, que en esta imagen no se ve, lo vamos a ver más adelante. La glenohumeral, que es toda esta articulación sota, la cuadro. Y el coracoclavicular vendría a ser este ligamento de acá. En esta imagen también puedo aprovechar para hacerles medio recordar este ligamento, se los explicó Claudia. ¿Saben cómo se llama? ¿Recuerdan cómo se llama? Este Algo es de transverso. sí, exacto, es el ligamento transverso superior de la escápula, si no me equivoco. Mm. Básicamente delimita la escotadura coracoidea. Luego, esto lo podemos usar como para que usen un poco de lógica. ¿Cómo podría llamarse este ligamento de aquí? O sea, para empezar, ¿qué porciones une? Este es el acromio, ¿sí, no? Y este es el apófisis coracoides. ¿Cómo podría llamarse este ligamento? ¿Alguna idea? Algo fácil para poder nombrar a los ligamentos, o sí, en ligamentos, articulaciones en general, son con los nombres. Por ejemplo, la articulación acromio clavicular, gleno humeral, eh, coraco, ¿Coracocromial? claro, esta articulación, bueno, no articulación, ligamento, porque articulación no es, Ujú. esto sería el ligamento
que por eso, por si acaso, acromio coracoideo. Ahora sí, pasamos. Y vamos un poco más rápido. Articulaciones. Vamos a empezar hablando con la acromio clavicular. Es esta de aquí. Es artrodia y tiene todos los componentes de una artrodia. Tiene la superficie articular, que básicamente es las carillas articulares. Digamos que esta es esa porción del acromio. Esta es esa porción de la clavícula. Así, más o menos. Entonces, la superficie articular básicamente son estas dos. Fibrocartílago auricular, un menisco. Por cada zona hay un fibrocartílago. En esta articulación, lo más usual es que solo haya uno. Bolsas sinoviales, básicamente es el espacio entre estos dos, aquí hay líquido sinovial. Ligamentos, bueno, primero tiene su cápsula, porque es una articulación de artrosis, tiene todo. Y los ligamentos, está el anterior, superior, inferior y el posterior por detrás. No hay, en este tipo de articulaciones, de verdad, no hay, son muy simples, no hay más vuelta que dar. Luego, la glenohumeral. Esta sí es pesadita y después ya podemos avanzar rápido. Es una enartrosis. ¿Por qué? Porque es un pedazo de esfera. Tiene su superficie articular, que vendrían a ser, si se acuerdan de la cabeza del húmero, es esférica y tiene como un pedacito de cartílago. Y la escotadura glenoidea o superficie glenoidea o espacio glenoideo es un pedazo de esfera que es casi triangular en realidad, cuando lo vean ahí en el anfío, así, con su superficie cartilaginosa. Ahora, el rodete glenoideo, eh, aquí está, se los voy a explicar en la segunda diapositiva. Los medios de unión son los ligamentos, y en el pretest les puse eso. Tenemos al ligamento, hay uno importante que va desde la apófisis coracoides hasta el húmero, troquíter, en realidad. Bueno, entre el troquíter y la cápsula fibrosa de la articulación, que vendría a ser ligamento coracohumeral, que en esta imagen es el número 6. Como información, este ligamento, según la Target, es una especie de continuación de el ligamento, el tendón, mejor dicho, del músculo pectoral menor. Entonces, el pectoral menor viene y se inserta aquí con un tendón, supuestamente, esto es como una continuación. Este de aquí, el 6. Luego, el, los otros ligamentos vendrían a ser los ligamentos propiamente dichos, glenohumerales. Nuevamente, gleno de la parte de la escápula y humeral del húmero. Estos ligamentos los van a ver ustedes con el número 4, 4 y 4, pero se dividen en tres. Tenemos el superior, el medio y el inferior. Entonces, yo les mencioné en el pretest que uno de estos es el más fuerte. ¿Cuál es el más fuerte de estos tres? ¿El superior? No, el inferior es el ligamento más fuerte. Recuerdo que esto vino como parte de una pregunta del primer examen, así que tengan esto en cuenta. Y la cápsula fibrosa, que básicamente cubre la articulación propiamente dicha con bolsas sinoviales. Algo a destacar también de esta articulación es que existen unos componentes llamados bursas que se encuentran como si fueran bolsas de lubricante por encima de algunos tendones y por abajo de otros para poder lubricar, o mejor dicho, facilitar el movimiento de las articulaciones. Por ejemplo, este ligamento de aquí, Edwin,
¿Sabes cuál es? O sea, por la forma de lo que estamos viendo, ¿podrías intuir cuál ligamento es este o este? Am, O sea, mira, este es el acromio, ¿sí o no? claro. Esta, o si seguimos la línea virtualmente, aquí estaría la espina de la escápula, ¿sí o no? Por encima de la espina de la escápula hay un músculo bastante prominente. Que si lo dibujo vendría así, hasta su tendón. Ese músculo sería el supraespinoso. Este tendón es el tendón del músculo supraespinoso. Y aquí, este tendón, nuevamente, si trazara virtualmente el músculo, es el tendón del subescapular. Pasamos. Mateo, una Cada consulta. dime, ¿A qué se debe que el ligamento, bueno, en el caso de las tres zonas del ligamento glenohumeral, el inferior es el más fuerte de todos? no sé, no podría decirte a ciencia cierta la causa, pero en realidad sí puedo. Si te das cuenta, este es el medio y ese es el superior. Bueno, este es el Claro. coracomeral. Este es el Ujú. superior. Este medio, si este tendón de aquí del subescapular lo pusiéramos de largo, está completamente cubierto y el subescapular se funde con la cápsula articular. Y aquí igual, tienes uno, dos tendones de refuerzo. Mm. Entonces, estos dos tendones, ligamentos glenohumerales, son más débiles porque tienen el apoyo de lo que vendría a ser el manguito rotador. No son, mejor dicho, el manguito rotador lo soporta porque no son tan fuertes, pero no hay un músculo que cubra este ligamento de aquí abajo, porque es el único de estos tres que sí tiene la fuerza suficiente por su cuenta. Por eso es el más fuerte. Ah, es por eso que se debe que es más fuerte el inferior. Exacto. Gracias, Mateo. No, no hay de qué. Ahora, está bien cortada la imagen, lo siento. Esta es la apófisis, fosa subescapular, acromion, y aquí más o menos se puede ver la fosa supraespinosa. Pero bueno, ese no es el tema. Yo quería aquí mostrarles el rodete glenoideo. Ahí creo que se ve. Esto que se ve, glenoid labrum, creo que es ese. El rodete glenoideo es un fibrocartílago que básicamente limita toda la zona de la parte glenoidea que agarra y le hace como que ponga la cabeza de poco para que la cabeza no se pueda mover tanto. Porque la cabeza del húmero es tres cuartos de esfera y la fosa glenoidea es un tercio de esfera. Entonces, es una zona muy pequeña para una pelota bastante grande. Por eso necesita de refuerzos y soportes para poder aguantarlo y obviamente eso limita su movimiento, pero mejor dicho, el hecho de que haya más esfera que superficie hace que podamos moverlo con mucha más facilidad porque la articulación del hombro es la articulación más móvil del cuerpo, con más a rango de movimiento, mejor dicho. Esta diapositiva era para mostrarles el rodete glenoideo. Ahora, manguito rotador. No les voy a preguntar qué músculos son, pero sí, este, si se han dado cuenta en esta imagen, que la saqué las diapositivas también, aquí tenemos el ligamento glenohumeral superior, medio e inferior, que vendría a ser este el superior, este el medio y este el inferior. Se dan cuenta de que en la zona posterior no hay ningún ligamento de la articulación propia, ni aquí, ni aquí, ¿sí o no? Eso es la razón de ser del manguito rotador, es esa. Mantienen, fijan la cabeza del húmero en posición, no dejan que se desplace en exceso. O sea, es lo que tenemos para evitar que nuestra articulación se luxe.
o se esguince. Mm, No es la función propiamente dicha de los tendones, pero en este caso sí, porque refuerzan la articulación, porque no tienen los ligamentos necesarios para hacerlo. Esa es la razón de ser del manguito rotador. Disculpen, es que no lo he tomado. Entonces, como te mencioné, Edwin, aquí, este aquí es el ligamento glenohumeral medio. Y aquí, justo por encima, está el tendón del subescapular. Nuevamente, este es el ligamento glenohumeral superior. Y aquí está el tendón del supraespinoso. Y si no me equivoco, por aquí está el tendón del el ligamento coracumeral. Tienen soportes, pero el inferior está solo, calato, triste. Claro, está sola. En cambio, en la parte posterior, que no hay nada, o sea, esa parte de la cápsula, etcétera, pero no hay ligamentos, llegan el tendón del infraespinoso y el tendón del redondo menor a soportar la carga móvil de la articulación. Aquí puedo usar esta diapositiva como repaso. Por ejemplo, el supraespinoso. ¿Cuál es la función del supraespinoso? ¿La recuerdan? Rotación externa. Ya, exacto, pero tiene otra función. Rotación externa Mm, está bien. abducción entre los 30 Exacto. primeros grados. Ajá. Abducción, bueno, abducción, sino que lo digo AB para no confundirme, de 0 a 30. El infraespinoso, su función, su rotación externa. Subescapular, rotación interna. Y redondo menor, su función, rotación externa. El manguito rotador, chicos, es honestamente solo eso. ¿Tienen alguna duda con ello? Todo claramente. Ya, mi explicación chévere. Bueno, eso sería todo por la asesoría. Como les he mencionado, voy a explicarles, hacerles un repaso un poquito mejor sobre las articulaciones y lo que vendría a ser las luxaciones, etcétera. Pero gracias. Eso vendría a ser todo. No se retiren, por favor. Gracias, Edwin, por tu participación. Has hecho sentir mi corazón calentito. Voy a No hay problema. pasarles el post-test. Denme un segundo. Ay, esperen, estoy compartiendo. Bueno, no importa. Gracias. Mira, ahora sí, dejo de compartir. ¿Me escuchan por aquí? Sí, ¿verdad? Sí, sí, se escucha. Ya. Listo. Gracias a ustedes también, pero esperen, ahorita les paso el post-test.